tarea de hacer un repaso sobre las infecciones oportunistas en 25 minutos porque el presidente no me quiso alargar el tiempo. Entonces se amarran los cinturones, voy a hacer una presentación muy diferente de la que está grabada en lo del curso. Primero voy a presentar el equipo de trabajo, fue un equipo de trabajo grande, tenía a 3 infectólogos y los médicos expertos que nos acompañaron de CIES, el doctor Agudelo, Guerrero, Hernández, el doctor Uribe, Cardona, Galvis y Herrera. Para eso en la metodología que nuestro colega, el doctor José Millán, acaba de exponer, la guía que nosotros escogimos fue la de la DHHS porque tenía una calificación alta, AGRI, la 6.1/7, fue la más completa y desarrolló la mayor cantidad de temas que nosotros necesitábamos y era muy bien estructurada. Entonces nosotros hicimos el desarrollo de las oportunistas en 4 grandes grupos, en los hongos, parásitos, bacterias y virus, y de cada uno, pues los parásitos tocamos los que ustedes ven ahí y que vamos a estar desarrollando, los virus 3, las bacterias entre micobacteria no tuberculosa, porque la tuberculosa fue un capítulo aparte, y entre los hongos o micosis, estas 5 que vemos acá. Estos son los temas que se desarrollaron en cada guía, pero aquí solamente vamos a tratar de estos 3. De cada uno de los 4 grandes grupos vamos a tocar profilaxis primaria y tratamiento y profilaxis secundaria. Entonces, ese es como el rutero que vamos a hacer en esta presentación. Vale aclarar, no es una revisión exhaustiva, vamos a tocar específicamente los puntos que fueron de más discusión y las cosas que cambiaron. No voy a obviar las dosis, los medicamentos con dosis y lo que ya es ampliamente conocido por nosotros. Comenzamos entonces con profilaxis primaria. Aquí solamente para recordar que la profilaxis primaria tiene el fin de cuando un paciente está muy inmunodeprimido con CD4 abajo de 200, está expuesto a algunas patologías infecciosas y vamos a comenzar con los hongos para mirar qué tipo obviamente no esos, vamos a mirar la neumocistosis, histoplasmosis, aspergilosis, criptococosis, candidiasis y incluimos uno que es la peniciliosis marfenei. En relación a la neumocistosis, además de acordarnos de que la profilaxis está indicada cuando el paciente tiene CD4 menor de 200, acordarse que tiene también indicación cuando ha tenido candidiasis orofaringia, cuando el porcentaje de linfocitos TCD4 es menor de 14, cuando hay un antecedente de una enfermedad definidora de SIDA y cuando el CD4 está entre 200 y 250 y nosotros no vamos a tener la posibilidad de hacerle un seguimiento continuo. Y la otra cosa de la neumocistosis que es importante que queda en esta guía es que la histoplasmosis, la criptococosis y la peniciliosis marfenei también tienen indicación de profilaxis primaria, pero es solamente cuando está relacionada a la exposición y a la alta prevalencia regional. Por ejemplo, la histoplasmosis, cuando en pacientes tienen un alto riesgo por la exposición ocupacional o son residentes de áreas endémicas. Y la criptococosis igualmente cuando se debe considerar la profilaxis cuando el paciente es proveniente de áreas altamente prevalentes, que eso se traduce en más de 10 casos por 100 pacientes años. Estos fueron 2, digamos, discutidas porque nosotros no tenemos muy claramente aquí bien definidos cuál es la prevalencia, cuáles son las regiones de alta prevalencia, pero esto permite al médico tomar decisiones en relación a la protección de su paciente. En relación a la peniciliosis marfenei, también fue discutido que por qué íbamos a entrarla, pero hoy en día con el ritmo de viajes en que
el mundo globalizado, entonces es bueno saber que pacientes que residen o permanecen durante largos periodos en el norte de Tailandia, Vietnam, sur de la China y región de Manipur en India, pueden haber tenido contacto con este parásito. La otra cosa muy importante en relación a la anemocistosis es la indicación de suspender la profilaxis primaria. Entonces está la clásica, que ya sabemos que es el CD4 arriba de 200 por más de 3 meses, sostenido por más de 3 meses en respuesta a la terapia TAR, pero una revisión posterior de la guía de 2017, que la DHH hizo una revisión y encontró que después de revisar una evidencia de 12 cohortes europeas y una larga serie de datos, de casos, aquí vemos que encontraron que cuando el paciente tiene CD4 entre 100 y 200 y está en profilaxis primaria o no está, el comportamiento es muy parecido a la incidencia de anemocistosis. Entonces, a pesar de que no quedó como una recomendación de debe suspenderse, queda la opción de considerar la suspensión si el CD4 está entre 100 y 200 con una condición muy importante, y es que la carga viral esté indetectable por 3 a 6 meses. Ojo, es profilaxis primaria esta. En relación a la terapia de estas profilaxis primarias que vamos a utilizar, no hay nada nuevo. Está el trimethoprim sulfa para la anemocistosis, el itraconazol para la histoplasmosis, el fluconazol para la criptococosis y para la peniciliosis marfanei, que es algo que nosotros no vemos mucho, el itraconazol. En relación a las bacterias, vamos a hablar ahora sobre indicaciones. Aquí vemos en este cuadro de resumen que la única bacteria que tiene una indicación formal de profilaxis primaria, la recomendación es para el MAC. La micobacteriosis atípica, cuando el paciente tiene CD4 menor de 50, se recomienda iniciar la profilaxis primaria. La suspensión es cuando tiene el CD4 más de 100 células y cuando es en respuesta a la TAR, por más de 3 meses. Pero aquí hay un paréntesis. En las infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal hay se puede considerar la terapia para profilaxis primaria cuando un paciente va a viajar y está inmunodeprimido severo y es un caso puntual, pueda que una fluoroquinolona, una rifaximina estén bien indicados para protegerlo. Ya de hecho, cuando tienen el trimethoprim sulfa, ya están protegidos, por ejemplo, para la diarrea del viajero. En relación a cuál es la terapia o el medicamento para la profilaxis primaria de micobacterias, acitromicina o claritromicina. Seguimos con parásitos. Vamos a comenzar con la toxoplasmosis. No hay nada nuevo sobre digamos como la profilaxis de toxoplasmosis, pero la guía sí resalta 2 cosas. La primera es que ustedes creo que vieron, la indicación viene para pacientes que tienen la serología, o sea, la inmunoglobulina G positiva. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis es una reactivación, es la reactivación del toxoplasma que está latente. Pero en caso de que ustedes no tenga la serología, la indicación es iniciar de todas maneras. Y además, por la profilaxis de la anemocistosis, ellos ya estarían protegidos. La otra cosa es que la revisión que se hizo también incluye la profilaxis para la toxoplasmosis. Entonces, en la revisión de cuándo suspender la profilaxis, tanto para la anemocistosis como para la toxoplasmosis, se considera que si el CD4 está entre 100 y 200 y la carga viral indetectable de 3 a 6 meses, podría considerarse también de caso a caso la suspensión de la profilaxis primaria para toxoplasmosis. Esto es una recomendación actualizada de la guía de HHS que salió en julio
de 2017. Nosotros hicimos trabajamos a partir de las recomendaciones de la DHHS de la guía de 2015, para que se acuerden pues de las diferencias. En relación a Chagas, quiero resaltar esto: nosotros tenemos Chagas y nosotros tal vez no estamos diagnosticando lo suficiente. El Chagas tiene indicación de hacer pacientes que tienen epidemiología positiva, anticuerpos positivos, que no tienen una miocardiopatía ya diagnosticada y que nunca han sido tratados para Chagas, tienen indicación de hacer un tratamiento preventivo. Acordémonos que nuestra epidemiología de Chagas es amplia. Aquí vemos todas las regiones que tienen una prevalencia documentada, y hay una alta prevalencia sobre todo en el oriente colombiano. Entonces, estos pacientes tienen indicación de hacer la terapia preventiva, que ya voy a hablar de ella cuál es al final en la tabla. La malaria también fue una discusión entre si sí tenía el paciente deberíamos recomendar o no hacer la profilaxis, porque por cuestiones de pronto desarrollar por la resistencia específicamente, pero finalmente el panel decidió que sí, en casos de pacientes que viven en áreas no endémicas, por ejemplo en Bogotá, que viajan a áreas endémicas, por ejemplo al Chocó, y van a tener una exposición bastante importante, el paciente podría beneficiarse de la quimioprofilaxis recomendada para la población general. Entonces, esa decisión debe ser individualizada, teniendo en cuenta a qué área geográfica va, qué especie de plasmodium está circulando en esa área, el riesgo de resistencia y sobre todo las interacciones probables que tenga con los antirretrovirales. Esto es una opinión de expertos. En relación a ya resumiendo con qué vamos a hacer esa profilaxis, tenemos en este cuadrito resumido, no hay nada nuevo, el toxoplasmosis con trimetoprim, y si hay intolerancia, dapsona, pirimetamina y ácido folínico, con una como llamada de atención. Siempre debe tratarse de hacer la desensibilización en caso de intolerancia, de reacciones adversas al trimetoprim, para que el paciente pueda recibir. Ese es el mejor medicamento, y no solamente para la toxoplasmosis, sino para la neumocistosis. Siempre se debe tratar de hacer esa desensibilización. La enfermedad de Chagas, cuando en el paciente inmunodeprimido se trata de una reactivación, y el paciente inmunodeprimido tiene manifestaciones graves porque son generalmente neurológicas. Entonces, con las indicaciones que hablamos ahora, si tienen un paciente que ha tenido epidemiología, tiene una serología positiva y nunca ha estado tratado, ese paciente podría ser tratado con benzonidazol o con nifurtimox. La terapia preferida es el benzonidazol. Se hace un tratamiento preventivo por 30 a 60 días, y eso es lo que se considera como profilaxis, pero al mismo tiempo es un tratamiento de una infección latente. En relación a la malaria, los dos medicamentos que son recomendados son los de la guía colombiana, que son la doxiciclina y la mefloquina. En relación a los virus, no tenemos indicaciones formales, inclusive en el citomegalovirus no se recomienda es una recomendación hacia no hacer la profilaxis. La prevención de la enfermedad del citomegalovirus se trata en usar los antirretrovirales para mejorar la inmunidad y hacer un reconocimiento temprano. De ahí tan importante que el paciente que tiene CD4, en nuestra guía está menor de 100 células de CD4, sea evaluado por el oftalmólogo para hacer este reconocimiento temprano. En relación al virus de la varicela zóster, tenemos ya una situación un poco más compleja. Tenemos
la prevención que sería preexposición y la prevención posexposición. El doctor Oñate ya habló de las vacunas, vamos a hablar un poco más específicamente de la prevención con otro tipo, con quimioprofilaxis. La prevención primaria preexposición no es recomendada el uso de antirretrovirales cuando se ha ocurrido un contacto o una exposición de riesgo, como para evitar varicela cuando no ha ocurrido un contacto. Pero la profilaxis post-exposición, o sea, cuando sí ha ocurrido el contacto importante con una persona que presenta varicela o herpes zóster y el paciente es susceptible a varicela zóster, es decir, nunca ha tenido varicela y no tiene anticuerpos, entonces, y esto incluyendo las gestantes, sí tienen indicación de recibir profilaxis post-exposición. Vamos a hablar con qué. La profilaxis para el virus de la varicela zóster es realizada con la inmunoglobulina humana, que debe aplicarse lo más pronto posible. Y como alternativa, en caso de no estar disponible, tenemos el aciclovir y el valaciclovir. Vamos a pasar a la segunda parte, tratamientos y profilaxías. Los hongos en la neumocistosis no hay nada nuevo. El tratamiento preferido es el trimethoprim sulfa con el trimethoprim sulfa con las terapias alternativas que están aquí en la humera colocadas. En la histoplasmosis tampoco hay nada nuevo, lo único que se discutió mucho en la guía, en los expertos, es qué tipo de medicamento, qué tipo de anfotericina, debido a la disponibilidad de la anfotericina aquí en Colombia. De todas maneras, quedó recomendado que cuando son formas moderadas o severas, la opción más indicada o recomendada es la anfotericina B liposomal con la consolidación con itraconazol. En la meningitis también la anfotericina B liposomal, y de las formas leves a moderadas se puede hacer uso de itraconazol. Esto es la terapia preferida. Ya la terapia alternativa, o sea, cuando ya no es posible hacer con la liposomal, se puede hacer uso de la anfotericina B de oxicolato. En la aspergilosis, básicamente acordarnos que la terapia preferida es el voriconazol y que podría hacerse también tratamiento con anfotericina B de formulación lipídica o de oxicolato. En relación a la profilaxis secundaria de estos hongos de los cuales acabamos de hablar, neumocistosis, histoplasmosis y aspergilosis, tenemos que en la neumocistosis, la profilaxis secundaria, la única recomendación que nos llama, que digamos que fue más discutida, y eso después también de haber hecho la primera versión, es la consideración de la suspensión de la profilaxías. Entonces no quedó como una recomendación, pero sí la posibilidad de considerar que si el CD4 está entre 100 y 200 células, la carga viral indetectable al menos entre 3 y 6 meses, en respuesta al TAR, la profilaxis para neumocistosis podría suspenderse. En relación a la histoplasmosis hay un error que yo veo mucho, y es la duración de la profilaxis secundaria. La profilaxis sabemos que es con el itraconazol, la profilaxis secundaria o terapia de mantenimiento, pero la dosis muchas veces la doblan después de lo necesario. Debe recibirse el itraconazol, la fase después del tratamiento debe completarse 1 año de tratamiento con la dosis recomendada, que son 400 miligramos por día, 200 y 200. Pero si el paciente llega después del año de tratamiento con itraconazol y no ha tenido los CD4 y no ha llegado a los CD4 esperados, esa dosis se debe bajar a 200 miligramos. En relación a la criptococosis, una de las recomendaciones que más se discutió fue si incluir o no incluir la
flocitocina en el tratamiento de la criptococosis. El tratamiento se hace con la anfotericina B, de oxicolato, pero la inclusión de la 5-flocitocina se consideró muy importante porque es determinante en la esterilización rápida del cultivo y en el mejor pronóstico del paciente. Entonces sí quedó incluida y este es un medicamento que uno puede acceder aquí en Colombia hoy en día, pues por los métodos oficiales, pero se puede acceder. La consolidación con el fluconazol 400 miligramos vía oral o intravenoso una vez por día durante 8 semanas. En relación al uso o no uso de corticoides en la criptococosis, queda claro que no están recomendados y que eso es solamente caso a caso si el médico puntualmente lo considera. Y el inicio del tratamiento antirretroviral fue otro punto importante, debe ser realizado después por lo menos de 5 semanas, en un lapso de 4 a 10 semanas después del inicio del tratamiento para la criptococosis. ¿Por qué? Porque hay riesgo de el iris y esto puede aumentar la mortalidad. Entonces debe ser diferido. En relación a la candidiasis no hay nada nuevo, solamente acordarse que en las presentaciones orales orofaringeas hay la posibilidad también de hacer la terapia no solo oral, sino la tópica, y que y en la esofágica tenemos una amplia gama de medicamentos de los cuales podemos hacer uso, que es como terapia alternativa. En relación a peniciliosis marfanei, resaltar que se trata con anfotericina B liposomal o itraconazol, y eso depende del tipo de medicamento, de diagnóstico que hagamos, si es una enfermedad leve o es una enfermedad grave. En relación a la profilaxis secundaria de estos hongos que hemos visto ahorita el tratamiento, básicamente tenemos que como para resaltar que la criptococosis, la profilaxis secundaria debe hacerse con el fluconazol y la suspensión solamente cuando el CD4 es arriba de 100 por más de 100 células por más de 3 meses. En la candidiasis la profilaxis secundaria no está recomendada, excepto en casos en que hay recurrencias frecuentes y muy severas. Y ya en relación a las bacterias, tenemos que el tratamiento de la micobacteriosis atípica se hace con claritromicina, con acitromicina. En esto no tenemos ninguna novedad. Acordarnos que cuando hay casos muy graves debe adicionarse un tercer o cuarto medicamento y que la duración son por lo menos de 12 meses. Las infecciones del tracto gastrointestinal, lo más importante, se puede comenzar la terapia empírica, pero siempre tomar una muestra para hacer el aislamiento del germen y poder ajustar la terapia posteriormente. Generalmente tenemos estos 4 patógenos: salmonelosis, shigellosis, campylobacteriosis y Clostridium difficile. El tratamiento generalmente es con ciprofloxacina, tenemos las alternativas, pero ojo, debe hacerse el aislamiento de la bacteria con perfiles de sensibilidad para poder ajustar el tratamiento. En relación a la salmonelosis, resaltar que siempre deben tratarse a todos por el riesgo de bacteremia, y en la shigellosis se debe tratar para cortar la duración de la enfermedad y prevenir la transmisión a otras personas. En relación al tratamiento de bacterias del tracto que comprometen el tracto respiratorio, se adoptaron las guías colombianas, la guía para el diagnóstico y tratamiento y prevención de la ANAC en el 2013, y se consideraron solo algunos puntos específicos para VIH, que son los siguientes:
Primero, la precaución de usar fluoroquinolonas en pacientes con sospecha de tuberculosis. Segundo, que los pacientes graves que están en la unidad de cuidados intensivos deben considerarse que están en alto riesgo para infección de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, debe hacerse el tratamiento de acuerdo a la guía, considerando los pacientes de altos riesgos. Tercero, hospitalizar a los pacientes que tienen CD4 menores de 200 porque hay un mayor riesgo de bacteriemia. Y también considerar en los pacientes que tienen CD4, además de los gérmenes comunes comunitarios, que pueden tener mayor riesgo para Pseudomonas, para micobacterias no tuberculosas, para micosis profundas y para neumocistosis, para la neumocitis girovesi. Esas serían como las cosas específicas en los pacientes con VIH. En relación al tratamiento de bacterias, vamos con la bartonelosis. Aquí solamente acuérdense que la bartonelosis existe en nuestro medio, raramente se hace el diagnóstico, pero que puede tener estas presentaciones graves. ¿Ya? Bueno, y solamente, deme 3 minutos. La toxoplasmosis, importante de que la sulfadiazina y la pirimetamina y el leucovorin es el tratamiento de elección, siempre que esté posible debe hacerse eso, y el tratamiento alternativo es el trimethoprim. En relación a enfermedad de Chagas, ya hablamos. En relación a la leishmaniosis, acordarse que tenemos visceral y cutánea, que el tratamiento de la visceral es con anfotericina B y la cutánea con antimonal pentavalente, que hay riesgo de manifestaciones atípicas por iris. La malaria fue adoptada las guías se trata igual que el paciente común en Colombia, y la criptosporidiosis, el principal tratamiento es la inmunoreconstitución. La microsporidiosis también, acordarse que hay formas graves como la queratitis. De la leishmania en relación a la profilaxis secundaria, que la leishmaniosis visceral sí tiene indicación, la isosporidiasis no. Y en los virus solamente quería hacer 2 cosas. Primero, que el citomegalovirus, acordarse que cuando hay retinitis se hace terapia sistémica para evitar el compromiso del ojo contralateral. Y en el virus de la varicela zoster, que hay 4 presentaciones posibles, que son la varicela, el herpes zóster, y 2 cosas muy graves que yo he visto varias veces, que es necrosis retiniana externa progresiva y la necrosis retiniana aguda por virus de varicela zoster. Y por último, el virus JC, que no tiene tratamiento, no se recomienda ni la citarabina ni todavía se pueden recomendar los bloqueadores de receptor serotoninérgicos.